¿Alguna vez has pensado en qué harías si un día ya no pudieras cuidar de ti mismo? ¿Aceptarías la idea de mudarte a una residencia de ancianos o pelearías por un modo de vivir más independiente? La verdad es que envejecer es inevitable, pero cómo lo afrontamos depende completamente de nosotros. La mayoría de las personas creen que una residencia es la única opción cuando la independencia comienza a desvanecerse. Pero, ¿y si existieran alternativas que te permitieran mantener tu libertad, tu alegría y tu propósito sin sacrificar la vida que has construido? En este video, descubriremos 6 historias inspiradoras de personas mayores que se niegan a optar por el camino esperado. Desde seniors aventureros viajando por el mundo hasta abuelas expertas en tecnología redefiniendo la independencia, sus trayectorias nos muestran que la vida después de los 70 puede seguir siendo vibrante, significativa y llena de posibilidades. Mantente con nosotros, porque esto no solo se trata de evitar una residencia. Se trata de descubrir soluciones creativas que inspiren a ti o a alguien que amas a vivir la vida a tu manera, sin importar los retos. Al final de este video, verás cómo pequeños cambios, un poco de apoyo o una nueva perspectiva pueden abrir puertas a nuevas aventuras, conexiones más fuertes y un propósito renovado, demostrando que envejecer es solo otro capítulo en la historia de una vida extraordinaria. Así que si alguna vez te has preguntado cómo podrían ser los años finales de la vida fuera de lo común, este video es para ti. Vamos a sumergirnos. Si aún no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Tu apoyo significa mucho para mí, y si disfrutaste este video, puedes ayudarme a seguir compartiendo valiosas lecciones dándole like y compartiéndolo. Si te gustó el tema de este video, comenta con un 1. Si no te gustó, comenta con un 0 para que puedas saber cómo mejorar y hacer mejores videos para ti. Ahora comencemos. Conoceremos a un abuelo extraordinario de 85 años llamado Joe. Su entusiasmo por la vida desafía su edad. Desde siempre, Joe ha sido el epítome de la independencia. Se levanta temprano, recibe el día con caminatas matutinas, es un jardinero devoto que saca vida de la tierra y un ávido lector que halla consuelo en las páginas de sus libros favoritos. Sus días están llenos de las pequeñas alegrías de la rutina, esas que muchos dan por sentado, pero que Joe valora profundamente. Con el paso del tiempo, la familia de Joe comenzó a notar cambios sutiles. Sus pasos no eran tan rápidos, sus sesiones de jardinería se acortaban y el peso de su edad comenzó a mostrarse. La preocupación creció entre ellos, y pronto comenzaron las conversaciones sobre residencias y vida asistida. Temían que Joe necesitara cuidados constantes, que la independencia que tanto valoraba pudiera no ser segura. Pero el abuelo Joe no quería oír hablar de eso. Pensar en dejar su hogar, un lugar donde cada rincón guardaba décadas de recuerdos, era insoportable. Su rutina matutina, donde intercambiaba saludos cálidos con sus vecinos y saludaba a los mujeres fuera de los niños camino a la escuela, era su línea de vida. Las caras familiares en la cafetería del barrio, donde compartía historias y risas, le brindaban una sensación de pertenencia que ningún lugar podría reemplazar. El jardín de Joe, su santuario, era un testimonio de su dedicación y amor por la naturaleza. No estaba dispuesto a renunciar a todo eso. Sé que no soy tan fuerte como antes, Joe les dijo a su familia con determinación. Pero sigo siendo yo. Sigo siendo capaz de vivir mi vida como quiero, con un poco de ayuda cuando la necesito. Así que, en lugar de rendirse ante la narrativa de que envejecer significa ceder el control, Joe buscó alternativas. Con el apoyo de un trabajador de cuidados en casa, visitas regulares de su familia
y la buena voluntad de su comunidad, encontró la manera de permanecer en su hogar amado. Su vida no estaba exenta de desafíos, pero él los abrazó con gracia, demostrando que la independencia no se define por la edad o las limitaciones físicas. Es un estado mental, una creencia arraigada en tu capacidad para vivir auténticamente y con significado. La historia de Joe es un recordatorio conmovedor del poder de la autonomía y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo que te rodea cambia. Es fácil para los demás suponer que envejecer significa rendirse, pero el viaje de Joe cuenta una historia diferente. Una historia de resiliencia, ingenio y el deseo inquebrantable de aferrarse a la vida que has construido. Envejecer no significa que debas rendir tu identidad o tu alegría. A veces solo hace falta un poco de creatividad y mucho corazón para seguir viviendo a tu manera. El abuelo Joe puede que no tenga la misma agilidad que antes, pero su espíritu sigue intacto. Su historia nos inspira a replantearnos qué significa envejecer y a valorar la libertad que proviene de vivir la vida a tu manera, sin importar los obstáculos. Para Joe, la independencia no era solo una preferencia, era la esencia de quien era, y a través de su determinación, enseñó a su familia y a todos nosotros que con el apoyo adecuado podemos continuar prosperando en los lugares y momentos que nos hacen sentir más vivos. Permíteme compartir contigo la conmovedora historia de la señora Hargrove, una maestra jubilada en sus 70, que es testimonio del poder del coraje, el autodescubrimiento y el hallazgo de un propósito en lugares inesperados. Después de décadas formando jóvenes en el aula, la señora Hargrove se enfrentó a una pregunta crucial que muchos de nosotros eventualmente nos plantearemos. ¿Qué viene después? Sabía que no quería seguir el camino convencional de mudarse a una residencia o quedarse en su antiguo vecindario, donde los días podrían volverse monótonos. En su lugar, tomó una decisión sorprendente y valiente que cambiaría su vida para siempre. La señora Hargrove eligió mudarse a una pequeña y animada comunidad diseñada específicamente para jubilados, un lugar lleno de energía, creatividad y camaradería. Esta no fue una elección fácil. Su familia, aunque con buenas intenciones, se mostró escéptica y preocupada porque dejara atrás la comodidad familiar de su hogar durante tanto tiempo. No lograban entender por qué arriesgaría dar un paso hacia lo desconocido a su edad. Pero la señora Hargrove sentía algo profundo dentro de ella, un anhelo inquebrantable por una vida llena de más conexión, propósito y alegría. Las primeras semanas fueron desafiantes. Tuvo que adaptarse a su nuevo entorno y presentarse a personas que nunca había conocido. Pero en cuestión de meses, la señora Hargrove comenzó a florecer de maneras que no había imaginado. Encontró un grupo de personas afines que compartían sus intereses, valores y entusiasmo por la vida. Estos no eran solo conocidos, se convirtieron en sus amigos, su sistema de apoyo y su familia ampliada. Redescubriendo una pasión olvidada por el tejido, empezó a dar clases a otros residentes. Lo que alguna vez fue un pasatiempo relegado durante su agitada carrera docente, se convirtió ahora en una fuente de alegría y satisfacción. La chispa en sus ojos, mientras guiaba a sus compañeros jubilados a través del arte del tejido, decía mucho. No estaba solo pasando el tiempo. Estaba creando, conectando y contribuyendo de una manera que iluminaba su alma. La transformación en la señora Hargrove fue innegable. No solo existía, prosperaba. Cada día estaba lleno de propósito, ya fuera planeando un proyecto de tejido, uniéndose a eventos comunitarios o simplemente compartiendo una taza de café con un vecino.
Su risa resonaba en los pasillos de su nuevo hogar. Un recordatorio viviente de que la vida después de la jubilación no tiene por qué significar frenar. Puede significar abrazar un nuevo comienzo. La historia de la señora Hargrove es más que inspiradora. Es una llamada a la acción para todos nosotros. Envejeciendo, puede surgir una abrumadora tentación de retirarse, de apegarse a lo seguro y familiar. Pero ella nos enseña que la vida aún está llena de oportunidades de crecimiento, alegría y conexión, si nos atrevemos a buscarlas. Mudarse a una nueva comunidad no fue solo un cambio de residencia para la señora Hargrove. Fue un renacer. Se rodeó de personas que entendían su viaje, compartían sus pasiones y le recordaban que los mejores capítulos de su historia aún se estaban escribiendo. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué podríamos ganar si saliéramos de nuestra zona de confort y buscáramos espacios donde pudiéramos prosperar? La señora Hargrove no dejó que el miedo o la duda dictaran sus decisiones. Y gracias a eso, encontró una vida más rica de lo que podría haber imaginado. Que su viaje nos recuerde a todos. Nunca es demasiado tarde para abrazar el cambio, encontrar comunidad y redescubrir la chispa que hace que la vida valga la pena. Déjame compartir la extraordinaria historia del señor Thompson, un hombre de 92 años que se niega a dejar que la edad defina los límites de su vida. Mientras que muchas personas de su edad podrían conformarse con la comodidad de su silla favorita o la rutina de días tranquilos en casa, el señor Thompson eligió un camino que desafía las expectativas. En lugar de retirarse a la quietud de la vejez, lo abrazó como una oportunidad para finalmente vivir aquellos sueños que había mantenido en espera. Con su hija como compañera de viaje, ha transformado sus años dorados en una vibrante aventura por el mundo. Imagina a un hombre de 90 y tantos años paseando por las pintorescas calles de París, saboreando el aroma del pan recién horneado en pequeñas cafeterías. Imagínalo recorriendo las suaves colinas del campo italiano, con pasos tranquilos pero llenos de propósito. Visualiza a un hombre admirando las antiguas ruinas de Grecia, maravillándose ante la grandeza de civilizaciones pasadas. Estos no son los viajes de alguien que solo está completando una lista de deseos. Son las travesías de una alma ansiosa de conexión, asombro y la clase de alegría que proviene de vivir plenamente en el momento. Lo que hace que la historia del señor Thompson sea aún más asombrosa es su elección de renunciar al lujoso confort de cruceros y tours guiados. En su lugar, busca autenticidad. Se aloja en apartamentos modestos y hoteles boutique, sumergiéndose en los ritmos de las culturas locales. Come donde la gente local come, conversa con extraños en animados mercados y absorbe la verdadera esencia de cada lugar que visita. Sus viajes no se tratan de coleccionar postales. Se trata de coleccionar experiencias, esas que dejan huellas en el corazón y enriquecen el alma. Cuando pienso en el señor Thompson, no puedo evitar sentir una oleada de admiración y esperanza. Es prueba viviente de que la edad es solo un número, un detalle que no debe confinarnos. A sus 92 años, mientras que otros ven límites, él ve oportunidades infinitas. Su historia nos recuerda que los últimos capítulos de la vida pueden ser los más liberadores, llenos de la libertad para explorar el mundo con una nueva perspectiva. Modelado por décadas de sabiduría y una aguda comprensión de lo que realmente importa, el señor Thompson nos enseña una lección poderosa. Nunca es demasiado tarde para buscar emoción, desafiarse a uno mismo y crear recuerdos inolvidables. Al verlo enfrentar el mundo me hace reflexionar sobre cuántas veces dejamos que el miedo, la rutina o límites autoimpuestos
nos detengan de aventurarnos en lo desconocido. Su historia susurra a todos nosotros, ya sea que tengamos 92 o 32 años, que la chispa de la aventura vive dentro de nosotros, esperando ser encendida. Así que dejémonos inspirar por el espíritu audaz del señor Thompson. Miremos la vida no como algo que soportar, sino como algo para saborear. Después de todo, si un hombre de 92 años puede abrazar el mundo con los brazos abiertos y un corazón valiente, ¿qué nos detiene a los demás? Déjame presentarte a la abuela Ruth, una mujer notable en sus 80, que desafió las expectativas y redefinió lo que significa envejecer con dignidad e independencia. A pesar de los desafíos físicos que venían con sus años, la abuela Ruth estaba determinada a permanecer en su amado hogar, rodeada de los recuerdos y el confort que había construido a lo largo de su vida. No estaba lista para renunciar a su libertad, ni dejar que las suposiciones de la sociedad sobre el envejecimiento dictaran su vida. En su lugar, decidió hacer algo extraordinario. Abrazó la tecnología, convirtiendo lo que muchos podrían ver como una barrera en su mayor aliado. Al principio no fue fácil. Al igual que muchos de sus contemporáneos, le parecía abrumador aprender a utilizar teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos inteligentes. Pero Ruth no era de las que se echaban atrás ante un desafío. Con paciencia, persistencia y un poco de orientación de sus nietos expertos en tecnología, comenzó a navegar por este mundo digital. Poco a poco, transformó su hogar en un refugio inteligente. Un asistente de control por voz le permitía ajustar las luces y el termostato o cerrar las puertas sin moverse de su sillón favorito. Emergencias médicas que antes la ponían ansiosa, ahora eran manejadas con un simple toque de un botón, conectándola instantáneamente con familiares o doctores. Pero lo que realmente hacía que el viaje de la abuela Ruth fuera conmovedor era cómo la tecnología reavivaba su conexión con las personas que más amaba. Ya no se sentía aislada dentro de las paredes de su hogar. A través de videollamadas, podía ver las caras sonrientes de sus nietos, reírse de sus travesuras y presenciar, en tiempo real, a sus bisnietos dando sus primeros pasos. Los viernes por la noche, se unía a las noches de juego familiar de manera virtual. Su rostro iluminaba la pantalla mientras celebraba victorias o bromeaba con sus hijos sobre sus pérdidas. La risa de Ruth, antes reservada para visitas ocasionales, ahora llenaba su hogar todos los días. La historia de la abuela Ruth es más que un testimonio de resiliencia. Es una lección sobre cómo abrazar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sin importar nuestra edad. Su valentía para adaptarse y aprender convirtió sus años dorados en algo verdaderamente valioso. Nos enseñó que la independencia no se trata solo de fuerza física, sino también de la fortaleza del espíritu para adaptarse y evolucionar. Su trayecto muestra que la tecnología no es solo para los jóvenes. Es para todos los que estén dispuestos a ver su potencial para transformar vidas, acortar distancias y fomentar amor y conexión. Así que cuando pienso en la abuela Ruth, no solo veo a una anciana utilizando dispositivos electrónicos. Veo un ícono de coraje, un modelo a seguir que nos recuerda que el crecimiento y el aprendizaje son regalos que sabemos aprovechar toda la vida. Si ella pudo superar sus miedos y abrazar el cambio con tanta gracia, ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros? Nuestra vida es un hermoso recordatorio de que no importa cuántos años tengamos. Siempre hay una nueva forma de tomar control de nuestra historia, de seguir comprometidos y vivir plenamente a nuestra manera.
Permíteme compartir contigo una historia que ilustra el espíritu inquebrantable de un hombre que se negó a dejar que la edad dictara su alegría. El señor Clark, un jardinero de 79 años con una pasión por la vida, se encontró en una encrucijada que muchos de nosotros tememos. Su jardín, un amplio oasis lleno de flores vibrantes, verduras robustas y árboles imponentes, era el trabajo de su vida. No era solo un jardín, era un testimonio vivo de años de amor, dedicación y conexión con la tierra. Cada rincón de ese jardín guardaba una historia, un recuerdo y una parte de su alma. Durante 4 décadas, el señor Clark dedicó su corazón y energía a su querido santuario. Las mañanas pasadas sembrando semillas, las tardes podando ramas bajo el cálido abrazo del sol, y las noches maravillándose de los frutos de su labor, le brindaban un profundo sentido de paz y propósito. Era un lugar donde podía perderse, reconectarse con la naturaleza y sentir una satisfacción que ninguna otra actividad podía igualar. El jardín era su refugio, su terapeuta y su maestro. Pero el tiempo, como le sucede a todos, comenzó a dejar su huella. Cosas que antes le resultaban estimulantes empezaron a pasarle factura a su cuerpo. La constante flexión, el levantamiento y las horas de trabajo se volvieron abrumadores. Le dolían las articulaciones, su espalda se tensaba, y hasta las tareas más simples parecían como escalar una montaña. Su familia notó sus dificultades y comenzó a preocuparse. Vieron cómo las exigencias de mantener un jardín tan grande lo desgastaban y, con delicadeza, sugirieron que quizás era hora de dejarlo ir. Creyeron que renunciar al jardín era la única solución para proteger su salud. Para cualquier otro, esto podría haber parecido razonable. Pero para el señor Clark, la idea de alejarse de su jardín era insoportable. Esto no era solo un pedazo de tierra. Era una parte de él. Allí encontraba alegría, propósito y consuelo. Renunciar a él sería como rendirse ante una parte de su identidad. Así que, con la misma determinación que había hecho florecer su jardín durante todos esos años, decidió que no se rendiría, sino que se adaptaría. En lugar de ver la situación como el fin de algo que amaba, el señor Clark la vio como una oportunidad para comenzar de nuevo. Reimaginó su jardín, transformándolo de un espacio extenso y laborioso en un refugio más pequeño y manejable. Comenzó evaluando con cuidado las plantas que quería conservar, eligiendo aquellas que eran resistentes, de bajo mantenimiento y que le brindaban más alegría. Se acabaron los días de enormes parcelas de verduras que requerían interminables horas de cuidado. En su lugar, plantó unas pocas camas más pequeñas con sus hierbas y verduras favoritas, suficientes para nutrir su espíritu sin abrumar su cuerpo. Sustituyó las flores que requerían mucho cuidado por plantas perennes que florecían año tras año con poco esfuerzo, y desechó los enormes árboles que necesitaban podas regulares. En su lugar, incorporó macetas y jardineras a la altura de la cintura, lo que le permitía atender sus plantas sin forzar su espalda. Su jardín disminuyó en tamaño, pero creció en significado. Cada planta que conservaba o añadía tenía un propósito y cada momento dedicado a cuidarlo se sentía intencional y satisfactorio. La transformación fue notable. El nuevo jardín, aunque más pequeño, irradiaba una intimidad y un encanto que el jardín más grande nunca había captado por completo. Con menos plantas que cuidar, el señor Clark pudo concentrarse en las pequeñas alegrías de la jardinería. Observar una semilla germinar, sentir la tierra entre los dedos y admirar la sutil belleza de la naturaleza. Ya no se sentía presionado para mantener la perfección. En su lugar abrazó las imperfecciones y encontró belleza en el proceso mismo. Su familia, que temía que le costara adaptarse,
Se maravilló al ver la renovada vitalidad en sus ojos. El señor Clark no solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Su jardín, aunque diferente, le brindaba la misma alegría y sentido de logro que siempre le había ofrecido. Se convirtió en un recordatorio para sus seres queridos de que la pasión no tiene por qué desvanecerse con la edad. Simplemente necesita evolucionar. La historia del señor Clark es una poderosa lección para todos nosotros. Nos recuerda que envejecer no significa renunciar a las cosas que amamos. Significa encontrar nuevas formas de apreciarlas. Ya sea jardinería, pintura, escritura o cualquier otra actividad que llene tu corazón, siempre hay un modo de adaptarse y continuar. La vida no se trata de aferrarse a lo que fue, se trata de abrazar lo que puede ser. En el caso del señor Clark, menos realmente se volvió más. La simplicidad de su jardín más pequeño le permitió reconectarse con la esencia de lo que amaba de la jardinería en primer lugar. No se trataba del tamaño del espacio o del número de plantas. Se trataba de la alegría, la paz y la satisfacción que le brindaba. Al adaptar su pasión a su nueva realidad, el señor Clark descubrió que envejecer no tiene por qué significar declive. Puede ser un tiempo de crecimiento, descubrimiento y reinvención. Su viaje nos enseña que la resiliencia es uno de los mayores regalos de la vida. Incluso a medida que nuestros cuerpos cambian y surgen desafíos, nuestro espíritu sigue siendo capaz de encontrar alegría y propósito. El señor Clark nunca dejó de crecer, ni en su jardín, ni en su corazón, ni en su visión de la vida. Sus manos pueden haberse vuelto más lentas, pero su determinación floreció con tanto esplendor como las flores en su nuevo santuario. Déjame compartir contigo la historia de Mildred, una inspiradora mujer de 84 años cuya decisión de quedarse en la casa en la que había vivido más de medio siglo habla de la profundidad de la conexión humana con un lugar y la memoria. La casa de Mildred no era solo una estructura de ladrillos y mortero, era el corazón de su historia de vida, un santuario donde se desarrollaron innumerables capítulos de amor, risas e incluso desamor. Cada rincón de esa casa llevaba el peso de sus experiencias, y cada esquina resonaba con los sonidos de una vida bien vivida. Esta fue la casa donde ella y su difunto esposo iniciaron su camino juntos, celebraron cumpleaños, festividades y momentos importantes con sus hijos. Era el lugar donde su amor había crecido, resistido tormentas y creado una familia. Las paredes habían sido testigos de sus hijos dando sus primeros pasos, pronunciando sus primeras palabras y convirtiéndose en adultos. Cuando el desgastado suelo de la cocina contaba historias de leche derramada durante el caos del desayuno y charlas nocturnas a la hora del té, el hogar de Mildred estaba impregnado de la esencia de su vida, y dejarlo atrás se sentía como borrar una parte de su ser. Con el paso de los años y el deterioro de la salud de Mildred, sus hijos, con las mejores intenciones, sugirieron que considerara mudarse a una residencia. Se preocupaban por su seguridad y las cargas que conlleva envejecer sola en una casa que requería mantenimiento y cuidado. Hablaban con delicadeza, pero firmeza, esperando convencerla de que mudarse sería la mejor opción para su bienestar. Pero el corazón de Mildred no soportaba la idea. Miró a su alrededor, las fotografías en la repisa, el sillón desgastado donde se sentaba cada noche, y la mesa de la cocina que había sido testigo de décadas de comidas familiares. ¿Cómo podría dejar atrás el lugar que guardaba los recuerdos de su esposo, las risas de sus hijos y las historias de su vida? Para Mildred, abandonar su hogar significaba dejar atrás un pedazo de sí misma, y simplemente no estaba lista para eso. En lugar de mudarse,
Mildred decidió dar un paso audaz para mantener su independencia mientras permanecía arraigada en el lugar que amaba. Creó un sistema de apoyo que le permitió quedarse en su hogar de manera segura y feliz. Su hija comenzó a visitarla una vez a la semana para ayudarla con la compra y las tareas del hogar. Sus nietos, llenos de energía y amor juvenil, empezaron a hacer visitas después de la escuela para llevarle víveres o simplemente para conversar. Un vecino que conocía desde hace décadas también se ofreció a ayudarla cuando lo necesitara, arreglando pequeñas cosas de la casa o simplemente visitándola para asegurarse de que estaba bien. Estos pequeños actos de amor y apoyo transformaron su vida, permitiéndole permanecer en el hogar que le brindaba tanta alegría y confort. Mildred también realizó ajustes para garantizar su seguridad. Hizo instalar barras de sujeción en el baño, mudó su habitación al primer piso y organizó un servicio de limpieza para ayudar con las tareas más pesadas. Estos cambios prácticos le dieron la tranquilidad necesaria para seguir viviendo donde se sentía más cómoda. Su hogar se convirtió en un refugio, no solo para ella, sino para toda su familia. Era el lugar donde sus nietos se reunían para escuchar sus historias sobre la infancia de sus padres. Las mismas historias que se transmitían como tesoros familiares. La vieja casa se convirtió en un museo vivo de la historia de la familia, donde cada objeto y fotografía tenía un significado. La historia de Mildred es un testimonio de que el hogar no es solo un lugar para vivir. Es un recipiente que guarda nuestros recuerdos, nuestros sueños y nuestra identidad. Su hogar le brindó un sentido de propósito y pertenencia que ninguna residencia, por cómoda que fuera, podría replicar. Para Mildred, quedarse en su hogar significaba más que familiaridad. Era sobre preservar el legado de una vida vivida con amor, risas y resiliencia. Al reflexionar sobre su historia, me impresiona la profunda lección que ofrece. Envejecer no significa que debamos abandonar los lugares que nos han moldeado o los recuerdos que nos han definido. Si bien muchos creen que mudarse a un nuevo entorno es la solución a los desafíos de la vejez, Mildred nos recuerda que a veces la mejor solución es adaptarse y aferrarse a las cosas que realmente importan. La elección de Mildred no fue solo práctica, fue profundamente emocional. Se trataba de permanecer conectada con el espíritu de su esposo, cuyo risa parecía seguir resonando en las paredes. Se trataba de honrar el hogar donde sus hijos habían crecido y donde había construido una vida llena de significado. Lo más importante, se trataba de negarse a dejar ir el lugar donde su corazón aún se sentía más en paz. Su historia resuena con cualquiera que alguna vez haya amado un lugar tanto que se siente como parte de quien es. Nos recuerda que el hogar no es solo una ubicación. Es el trasfondo de nuestras vidas y el guardián de nuestros recuerdos más preciados. La decisión de Mildred no fue solo sobre quedarse en una casa. Fue sobre preservar un legado, aferrarse al amor y mantener un sentido de identidad frente al cambio. Al final, la historia de Mildred es un hermoso recordatorio de que el lugar correcto para envejecer con gracia no siempre es uno nuevo o desconocido, sino en el corazón de donde se han desplegado los momentos más atesorados de tu vida. Su valentía y determinación nos inspiran a todos a valorar lo que realmente importa. Amor, recuerdos y el espíritu inquebrantable del hogar. La historia de Mildred es un conmovedor recordatorio del poder del hogar. El amor y las conexiones que mantenemos mientras navegamos por el viaje del envejecimiento. Su decisión de permanecer en el lugar que significaba más para ella, a pesar de los desafíos, habla mucho sobre la importancia de preservar nuestras raíces y abrazar los recuerdos que nos definen. Ahora,
Me encantaría saber de ti. ¿Qué has aprendido del inspirador viaje de Mildred? ¿Hay algo de su historia que resuene contigo? ¿Algo que te gustaría llevar a la práctica en tu propia vida? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. No puedo esperar a leerlos. Si disfrutaste este video, no olvides dejar un comentario, dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tu apoyo nos ayuda a llevar más historias y reflexiones significativas a ti. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.